Hola a todos, vamos a ver un vídeo en el que voy a explicar un poco la situación actual del petróleo y un poco con mi punto de vista. Antes de empezar con los gráficos, simplemente soltar que el petróleo es una commodity, no hay valor añadido, como por ejemplo en una industria automotriz donde un coche de lujo puede ser más caro y los clientes están dispuestos a pagar un precio extra por ese valor añadido. Y en el caso del petróleo hay que pensar que al comprar petróleo, al ser una commodity, estás comprando energía. No hay distintas calidades de energía como sí podía haber de un coche. Lo que hay que tener en cuenta también, que eso sí es cierto, es que sí que hay petróleos más fáciles de refinar que otros, pero al final sigue siendo una commodity y lo que estás comprando es energía. Con eso lo que quiero decir es que la mayoría de industrias pueden controlar el precio, pero no es el caso en el mercado de petróleo. La única forma que tienen las empresas de mejorar su productividad o su rendimiento económico es reduciendo los costos de extracción. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante en una commodity estar en los productores con bajo el menor coste posible. Esto es debido a los ciclos de mercado. En ciertos periodos puede haber un exceso de oferta, lo que provocará una caída de precios y en ese caso las compañías petroleras podrían quebrar y al ver esos beneficios mermados por costes superiores, las que no quebrasen como mínimo reducirían la inversión en futura producción. Y al reducirse poco a poco la producción de petróleo, pues los precios subirían poco a poco de nuevo. Y cuando esto sucede, pues y los precios suben, pues es cuando las empresas vuelven a ganar dinero. Y es tan importante estar en los productores de bajo coste porque quieres ser quieres tener la última empresa que sigue vive en el mercado malo para luego estar presente en el mercado más alcista de precios. Y ahora ya podemos entrar en estos gráficos y explicar un poquito cómo ver los ciclos del petróleo. En el primer gráfico he puesto el gráfico del petróleo, del precio del petróleo desde el 86 hasta actualmente. En el de abajo lo he puesto ajustado a la inflación, ajustado a la inflación de Estados Unidos. Y lo que podemos ver es que hay momentos en los que el precio del petróleo cambia bruscamente y suele ser por eventos, pero por lo general el precio del petróleo poco a poco sube. ¿Y eso por qué es? Pues porque primero se extraen los pozos de petróleo que son más fáciles, menos costosos, y poco a poco, pues una vez se han explotado estos pozos, pues se tiene que ir a pozos más remotos y más costosos, que ellos suben poco a poco el precio del petróleo. A esto hay una excepción, si es que no hay eventos mayores, como por ejemplo conflictos o otros eventos. Pues que haya una disrupción tecnológica, como por ejemplo en el caso del 2014, en el que el fracking empezó a ser viablemente económico, entonces entraron muchos más productores que para ellos era rentable producir petróleo y entonces se pudieron a producir petróleo y por eso, gracias a la tecnología, pues se vuelven a bajar los precios. Luego también hay que tener en cuenta que hay eventos relevantes que pueden cambiar bruscamente el precio, como puede ser el COVID, en el que nadie se movía de casa y entonces no se usaba el petróleo, o conflictos como el de Ucrania, el de Irán. Esto es la crisis financiera en el que se pegó un buen castañón también, o las guerras del Golfo. ¿Y cómo ver el momento bajo y alto del ciclo? Pues así visto en el pasado es muy fácil de ver. Cuando el precio es bajo, como por ejemplo en esta zona, en el que el precio estuvo muy deprimido, y además hubo mucha liberación de stocks y una sobreproducción también por los países
de la OPEP, pues los precios eran muy bajos y las empresas empezaban a quebrar. Y cuando las empresas empiezan a sufrir es cuando estamos en el momento bajo del ciclo. Y normalmente es cuando los inversores deberían entrar a invertir en el petróleo. Y cuando se sale de ese momento, pues en precios más altos es cuando más o menos se debería salir, porque es cuando las empresas están sacando al máximo rendimiento el petróleo. Esto es para dar más o menos una idea de los ciclos. Luego, esto es un gráfico en el que podemos ver la producción total de petróleo y tal y como podemos ver no deja de crecer a pesar de que cada vez se produce más energía por fuentes renovables y hay muchos países que todavía necesitan de energías fósiles y no tienen la infraestructura para desarrollar pues, alternativas a las energías fósiles. Por lo que seguimos consumiendo casi año a año más y más petróleo. Y luego también, para volver un poco con la misma idea, ¿cuáles son las fuentes de energía de donde vienen básicamente? La primera sigue siendo el petróleo, seguida del carbón, que parece mentira que el carbón parece una cosa de la revolución industrial, pero el carbón sigue siendo la segunda fuente de energía en el mundo. Y luego la cuarta es el gas, la quinta que pasó no hace tanto la nuclear son las renovables, pero está muy lejos. También hay que tener en cuenta que la renovable tiene desventajas como producir energía a oscilaciones más altas. Pero bueno, el petróleo sigue siendo la número uno y hasta que se deje de consumir petróleo no parece que vaya a ser pronto. Luego, aquí he puesto un gráfico con los stocks de petróleo que tiene Estados Unidos. En las dos de arriba, que es esta azul y esta verde, son los stocks de petróleo y productos relacionados. Y en cambio, esta azul y esta verde aquí son únicamente de petróleo. Esta verde es únicamente el stock que tienen las empresas privadas. Y esta azul es todo el stock, lo que incluye la reserva estratégica. Podemos ver que durante los años de post-COVID, Estados Unidos vació las reservas estratégicas a lo bruto, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya no es un importador de energía, es un exportador de energía, así que ya no son tan dependientes del petróleo. Hay mucha gente que dice, como los stocks bajan, va a subir los precios. Bueno, hay que tener en cuenta que Estados Unidos ahora es un exportador de energía, ya no es un importador de energía. Así que la situación creo que es muy diferente a la que teníamos hace unos años o una década. Luego, en cuanto a la situación que hay ahora, en cuanto a stocks y al bloqueo de Hormuz, el 11 de marzo, 32 países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo. Y por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una excepción de 30 días a Rusia para los productos que estaban ya en el mar de petróleo, poder venderlos sin sanciones. Lo que significa que podríamos estar hablando de como mínimo unos 200 barriles, porque al final los que ya están ya en el agua es oil and water. Y por varios analistas y varios informes se considera que podría ser razonable que un 10% fuese de la Dark Fleet rusa, en la que cargan petróleo. Además, también hay que tener en cuenta que buena parte del oil and water es ruso porque les está costando colocar el petróleo y por lo tanto si te cuesta más colocar el petróleo, tienes más rato en el agua y por lo
tanto tiene relativamente sentido que una buena parte sea. Pero esto también son un poco estimaciones mías y que podría encontrar por ahí. Podría ser un número totalmente equivocado, pero aún así lo he puesto. Pero hay que cogerlo con poco con cuidado, porque podría estar bastante equivocado. Pero bueno, los 400 millones de barriles, esto sí que la AIE ha decidido liberarnos. Y ahora mismo, en los inventarios se calcula que en total en el mundo hay unos 800.000, de los cuales desde el año pasado China ha incrementado 100 millones. Vamos a volver al gráfico atrás. A pesar de que se hayan liberado mucho stock, Estados Unidos también ha estado acumulando petróleo. Y no solo petróleo, sino que también otros productos relacionados. Durante este último año han subido los stocks de Estados Unidos. Han subido los stocks de Estados Unidos. Han subido los stocks de China. El oil in water se cree que está subiendo también por el hecho de que la Dark Fleet le está costando colocar el petróleo en diferentes sitios. O sea, estamos hablando de que los países más importantes, todos durante este último año han estado acumulando stocks. Y también hay que tener en cuenta que de antes del conflicto veníamos de una sobreproducción de petróleo de 2 a 3 millones de barriles diarios. O sea que creo que la situación es bastante mala, pero creo que no hay que ser tan catastrofistas. Y también al final todo depende de la duración del conflicto. Si se acaba en un mes, pues esto no quedará en gran cosa, pero si esto dura y dura, pues obviamente puede tener un efecto muy duro para la economía. Ahora mismo, en los millones de barriles que se esperan que estén bloqueados son unos 20 millones de barriles, perdón, al día, que no salen. Más o menos se cree que se podría dar una salida de 7 a 5 de esos 20. Hay que tener en cuenta que también antes veníamos de una sobreproducción. Lo que significa que más o menos hay unos 10 a 13 millones de barriles que no salen al mercado, básicamente. Pero luego, por otro lado, tenemos liberación de stocks, que más si hacemos los números de 600 millones de barriles, pues esto viene a ser 2 meses de cubrir el déficit o un poco menos si coges el peor escenario. Pero bueno, hay que coger con puntas toda esta gente que se pone catastrofista, que el petróleo se va a ir al cielo y que va a llegar a 200 y estas cosas, porque, a ver, la situación no es buena, pero yo creo que si la situación se mejora en Hormuz, los precios bajarán muy rápidamente, porque es que ya veníamos antes de una sobrecapacidad. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay muchos stocks estratégicos de países que se manejan un poco a populismos y porque hay gobiernos que quieren bajar los precios para reducir la inflación y se van a poner a soltar inventarios. Y luego también están los países de la OPEP, que hay años en los que se han puesto a producir petróleo para simplemente, por ejemplo, en la época del fracking, cuando intentaron ganar cuota de mercado y se pusieron a producir más y más y más. Y justamente ahora que están en guerra y pueden verse en situaciones más comprometidas, creo que también tendría sentido que incrementasen su producción, aunque fuese con salidas por otros lados, que no sea el estrecho de Hormuz. Pero bueno, por eso yo creo que hay que coger con cuidado, que sí, obviamente la situación no es buena. Estamos viendo que ahora mismo podríamos estar perdiendo 10 millones de barriles al día y también, insisto, que estos son los datos que he podido encontrar yo, que esto me lo tomo como un hobby y que me encanta, pero estoy seguro que hay datos que no son 100%
accurate como el de Stella Dark Fleet y otros que, mira, que yo cuando he ido a buscar la información en la AIE o en otras fuentes, pues igual no son 100% ciertos. Pero bueno, simplemente quería dar un poco mi punto de vista del mercado del petróleo y saludos, hasta el siguiente vídeo.